Bueno, mañana vamos a estar cerrando la primera quincena del año y ya son al menos 5 las denuncias de abuso sexual que se han conocido públicamente, que han tomado estado público a través de los medios de comunicación. Los movimientos a nivel internacional han generado, si se quiere, un cambio social que le ha dado, por cierto, más visibilidad a todas estas situaciones. Bueno, ¿cómo se están preparando justamente las autoridades uruguayas para encarar esta problemática que está instalada hace mucho tiempo, pero que ahora tal vez se hace más visible? ¿Qué reflexiones se hacen teniendo en cuenta, además, los últimos casos? De todo esto vamos a charlar y lo vamos a consultar con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariela Mazzotti, que nos acompaña esta mañana. Gracias, Mariela, por acompañarnos. Un gusto. ¿Cómo no? Bueno, ¿se puede hablar de que hay una ola de denuncias de delitos de tipo sexual, de abuso sexual, de violación contra las mujeres? Bueno, ola, no sé si catalogarlo, pero sí efectivamente han sucedido un conjunto de denuncias que aparecen en un corto periodo de tiempo y que habla un poco de eso, como que se están derribando algunos de los tabúes, de esos silencios que muchas veces las víctimas no se animaban a romper por miedo a quedar muy expuesta y por miedo fundamentalmente a esto, ¿no? Que no se crea en su palabra, cosa que de alguna manera a veces pasa. ¿Cuál fue el clic? ¿El movimiento internacional, la situación de Juan D'Artes en Argentina? Porque si bien es un increyendo que uno puede ver en un tiempo, hay un clic ahí medio abrupto en los últimos meses. Yo no sé decir si en la realidad de la vida concreta de las mujeres uruguayas que denunciaron, el impacto de esta situación regional esté tan directamente influyendo, ¿no? Es muy difícil afirmar eso. Lo que sí uno puede ver en el contexto regional, que ya comienza con las actrices de Hollywood el año anterior, sí, es cierto, que efectivamente... bueno, hay casos de muy connotados directores y o actores de destacadísima trayectoria que están ante los estrados internacionales respondiendo por esas acusaciones. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que uno puede analizar es que sí, el siglo XX y estas primeras décadas del siglo XXI han marcado pasos bien importantes en términos de visibilizar las distintas desigualdades de género, fundamentalmente vinculadas a la violencia de género, y que las mujeres nos hemos animado a hablar. Antes se sufría de manera silenciosa. La violencia sexual, por lo que implica en términos de los tabúes sexuales, es como la última que está llegando a luz pública. A mí me parece un paso muy importante, pero que también implica de que todos los operadores institucionales estemos de alguna manera sensibilizados para poder escuchar, acompañar y apoyar. Te quería consultar eso, porque ¿cómo está el sistema en su conjunto para poder escuchar y dar respuesta a esas denuncias? Es decir, desde el Poder Judicial, desde el sistema político, desde las instituciones estatales, ¿se está preparado como para dar una respuesta efectiva? Yo creo que se han dado pasos importantes, ¿no? Uno siempre ve el camino recorrido y lo que queda por recorrer. Y seguramente hay camino para continuar recorriendo. Pero tanto desde la educación, desde salud pública, que a fines del año pasado presentó un manual y unas orientaciones de procedimientos para el personal médico en términos de las situaciones de abuso sexual, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, pero también en relación a mujeres adultas, en lo que es la nueva ley de violencia de género que tipifica de manera diferente las situaciones de violencia sexual, el trabajo constante de hace ya unos cuantos años, pero cada vez más consolidado, del INAU en relación a la explotación y a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, hace que uno pueda decir, bueno, los funcionarios públicos en Uruguay saben de que esto es un delito y es un problema que hay que acompañar. Seguramente es un trabajo permanente porque tenemos muy internalizado ideas
que, que importan a la hora de escuchar y de saber interrogar y de no revictimizar a las personas que han sufrido estos delitos. La Fiscalía General de la Nación ha hecho una priorización en estas temáticas y de hecho tanto la unidad de testigos de la Fiscalía como los propios fiscales, la creación de las Fiscalías de Género y de Delitos Sexuales, están hablando también de que hay un reconocimiento jurídico. Además, claro, la cantidad de casos, ¿no? Claro, en este momento, hasta donde yo sé, hay tres especializadas en Montevideo. Pero, digamos, hay una orientación, hay capacitación permanente a fiscales y fiscalas, de manera que también por allí nosotros tengamos una aplicación de los nuevos delitos vinculados a la violencia sexual que efectivamente se están aplicando. Capaz que el deber es hacerlo parejo para el resto del país. Bueno, yo creo que la capacitación es para todo el país y las distintas fiscalías actúan en ese sentido. Como te decía, uno va dando pasos y siempre reconoce de que hay caminos para continuar recorriendo, ¿no? Porque las instituciones se van renovando, porque la forma de manifestarse los problemas no es siempre idéntica, porque las situaciones son particulares y específicas y se dan en contextos concretos y por tanto allí implica una capacitación, una formación permanente. La idea básica es que el impacto de la violencia sexual es muy fuerte, ya sean mujeres o varones. Esto en general es en personas jóvenes y en general cómo reacciona la víctima está muy impactado por lo que significa su autoestima, la vergüenza, el sentirse que quizás no hizo las cosas bien, sentimientos de culpa. Muchas veces son extraños, pero muchas veces son personas cercanas. Entonces queda un desconcierto y una situación de incertidumbre, de vergüenza y de miedo que hace que para hacer la denuncia, volver a contar los hechos, volver a pasar por eso, se requiere un apuntalamiento psicológico y social, un asesoramiento jurídico que hace que a veces se denuncie en el momento y otras veces pase mucho tiempo antes de la denuncia. Por eso en la Ley de Violencia de Género nosotros pedimos para el caso de los menores de edad que no haya prescripción del delito, porque muchas veces es en la adultez que se reconoce lo que vivieron y la decisión de denunciar. ¿Se cambia en algo la planificación anual, las acciones a corto plazo que tiene planificado InMujeres luego de esta avalancha, entre comillas? No son tantos los casos, seguramente hay muchos más de los que se ven a la luz, pero bueno, de alguna manera toman estado público de forma abrupta. Nosotros como Instituto de las Mujeres tenemos un rol de coordinación del Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia de Género y en ese marco nosotros trabajamos con todas las instituciones. En estos momentos estamos justamente trabajando para revisar el cumplimiento de la Ley de Violencia de Género y las necesidades de reglamentación de las mismas. Sin duda que una línea de capacitación permanente está en todas las instituciones. Y esto es algo que nos importa. Desde nuestros servicios, nuestros equipos, por supuesto que están preparados y prontos para poder apuntalar a mujeres que requieran un apoyo psicosocial en este sentido, pero el rol sustantivo, y por eso es tan importante el manual y el procedimiento aprobado por el Ministerio de Salud Pública y presentado a fin de año, está en el marco de la salud, porque hay una serie de exámenes físicos para ratificar la denuncia, así como el equipo psicosocial que tiene los propios efectores de salud, ya sean privadas como de ACE, que son muy importantes. De la misma manera el INAU, de la misma manera los operadores de la justicia. Me gustaría entrar en un terreno un poco más reflexivo con todo esto y todo lo que genera, ¿no? Genera la primera reacción de muchas personas es, bueno, ahora no se puede ni siquiera abordar a una mujer porque me va a denunciar, o si mantengo relaciones sexuales, mañana capaz que se arrepintió y me denuncia porque no hubo violencia, nada, pero
Sí. ¿Qué reflexión debemos tomar? Y por otra parte también está, a ver, yo creo que la libertad es libre y que cada uno puede hacer lo que quiera y que siempre tenemos la libertad de iniciar quizá un camino hacia una relación sexual y poner freno, decir no cuando una de las dos personas no lo deseen, ¿verdad? Aunque haya iniciado ese camino. Pero también hay a veces un malentendimiento de las libertades y un choque del cambio de las mujeres para con la cultura que siempre estuvo dada para los hombres, que también puede ser injusto en una mala interpretación de los hombres. Yo creo que una de las tareas de fondo, de más largo plazo, y que implica sin ninguna duda el compromiso de la comunidad, de las familias, de la educación pública y privada, es la educación sexual. Y es enseñarle a las gurisas y a los gurises y a los adolescentes varones, empezando quizás la educación sexual desde la infancia, que la sexualidad es un mundo, un vínculo que tenemos la posibilidad los seres humanos llenos de gratificaciones y de positividades, pero también puede ser un arma de violencia. Y que el elemento básico es la voluntad. Y que todo es posible en la medida de que cada uno de los integrantes de esa relación así lo quieran. Y la capacidad de escuchar y de poner límites está en todo momento. Entonces tenemos que aprender como mujeres a poner límites. Muchas veces también los varones pueden sentir situaciones de abuso, así como los varones escuchar el límite y el no. Es evidente que esto cuesta bastante y que es algo que tenemos que aprender como sociedad. Como la sexualidad continúa siendo un problema tabú, continúa siendo algo de que nos cuesta mucho hablar, muchas veces las y los jóvenes están poco preparados a esto. Si le agregás circunstancias que te llevan al encuentro sexual y que la chiquilina, normalmente las mujeres, no se dan cuenta hasta que la situación hace eclosión en el punto máximo, bueno, ahí es donde aparecen las situaciones de que se dice un no y no se escucha. Entonces, yo creo que es algo que la forma de prevenirlo efectivamente y que sea lo más justo para las mujeres y los varones es la educación y el aprender del respeto y el aprender de que, bueno, que los impulsos pueden ser de alguna manera encaminados en esa relación de respeto entre ambos. La gurisa también, todas tenemos que aprender, las mujeres y los varones. Ahora, en las circunstancias, cuando el hecho ocurre, cuando hubo un no y el varón continúa y utiliza, por tanto, el dominio y la fuerza, ahí no hay injusticia, ahí, o en todo caso, la injusticia es para la chiquilina que ha sido violada. Ahora, por ejemplo, sin entrar demasiado en los detalles, pero hay, de este verano tenemos el caso paradigmático y ampliamente informado sobre la situación de Balizas, donde hasta que la fiscal no terminó imputando un delito, parecía que efectivamente, o sea, ¿cómo trasladarte la consulta o por lo menos la reflexión? Hasta que la fiscal no imputó, parecía que la balanza estaba inclinada absolutamente hacia el otro lugar. Es decir, el descreimiento es o por lo menos aparecía el descreimiento como primer punto, hasta que en la fiscalía y el trabajo en función de lo que fue la pericia forense, la pericia psicológica, los testimonios, se tendrá que demostrar después en juicio, obviamente, ¿no? Lo que ahora es el inicio de una investigación, la formalización es eso, es el inicio de una investigación, pero hasta que la fiscal no dijo, bueno, vamos a formalizar, hasta ese momento no se creía. Ahí tenés la importancia de las instituciones, ¿no? Y la importancia de la institución judicial, de la justicia, también como mensaje cultural a la población. Efectivamente, las normas en sí mismas o solamente no cambian
la cultura, cuando nos discutían tanto de la ley de violencia de género. Sin embargo, cuando una sociedad resuelve que tal situación es un delito y que la persona no tiene el derecho a llevarlo adelante, y luego hay una institución, justicia, en este caso un operador de la justicia, la Fiscalía, que tomando en cuenta una serie de situaciones considera que es posible que lo haya, esto tiene de alguna manera un efecto educativo y cultural. El tema es que en general, lamentablemente, en la cultura patriarcal, en la cultura machista, muchas veces las mujeres quedamos en una situación de culpabilidad. Y por eso es que nos cuesta muchas veces denunciar. Somos juzgadas por cómo estamos vestidas, si provocamos con la vestimenta, somos juzgadas por si tomamos o no tomamos alguna bebida, por cómo es nuestro tipo de comportamiento. Es decir, la carga de la culpa siempre está en nuestra cultura, en el marco de las mujeres. Como si además hay como un efecto que a mí siempre realmente me pone muy mal en el lugar que queda el varón, porque es como que el varón no puede de alguna manera tomar decisión con respecto a sus propios impulsos. Algo así como que la sexualidad en el varón es como un botón que se prende y actúa automáticamente, cuando no es así. Y tampoco el placer para el hombre debería ser una actuación de imposición en relación a las mujeres. Entonces, la cultura machista, claro que perjudica a las mujeres, pero también perjudica y coloca en un lugar un poco mecánico y automático a los varones, y como que para demostrarse a sí mismos que son buenos varones, tienen que actuar los impulsos de esa manera. Entonces, por eso yo insisto mucho en la educación sexual, que tiene que ser una educación sexual humanista, igualitaria, basada en valores, para que la libertad esté en el marco también del respeto. A ver, la actualidad puede ser analizada como que mujeres y varones estamos dándonos cuenta de patrones, de modelos, y está teniendo su emergente ahora, ¿no? Con aumentos de las denuncias, tanto de abuso sexual, violaciones, pero también de violencia de género. Pero también está la otra lectura de que es que ahora pasa más que antes y que estamos peor que antes, fruto probablemente de este discurso que hace tiempo que resuena de la educación sexual y etcétera. Y por otro lado surge el discurso de volver a la familia. ¿Cómo ves vos estas pujas de ideas que se están dando en la actualidad? En cuanto a los aspectos cuantitativos, desde el punto de vista científico, no lo podemos afirmar porque no hay datos, porque antiguamente no se tomaban. Claro. Pero sí sabemos por testimonios, por la cultura, las canciones, las novelas, la vida cotidiana, de que efectivamente el abuso sexual, la violación, es un hecho que existía. Me ha preocupado enormemente la distorsión que hay con respecto al contenido de la educación sexual, porque el contenido de la educación sexual que se impulsa es un contenido humanista, de respeto y de libertad para el reconocimiento de uno mismo, de una misma, a nivel de los niños, niñas y adolescentes, pero también de respeto a la otra y al otro. Entonces, hay cosas que se han dicho que no reflejan lo que sucede. Y lo que sí puedo decir, porque trabajé muchos años, especialmente en escuelas y colegios en educación sexual, que es indispensable. La familia tiene un rol sustantivo, es decir, que hablar de educación sexual en el ámbito educativo no va en desmedro del papel de la familia. La familia genera una matriz, y cuando hablamos de la familia hablamos de los diferentes arreglos familiares, ¿no? Porque hay veces que tenemos la idea de una familia única, cuando en la vida cotidiana de las niñas y los niños las familias son muy diversas, más en el Uruguay de hoy, donde hay más familias reconstruidas que familias nucleares, que es la idea que tenemos de familia en el imaginario, ¿no? Pero sí, el núcleo de convivencia afectivo, sustantivo, para los niños y adolescentes es fundamental, y no de ninguna manera se cuestiona
ni va en desmedro. Yo diría que la institución educativa tiene un papel también educativo para con las madres y los padres. Trabajé muchos años con madres y padres que se sentían inseguros de cómo abordar este tema con sus hijos, y el papel de la educación acompañando a esas madres y padres es fundamental para orientarlos, para apoyarlos, para enseñarles algo que quizás ellos cuando eran adolescentes nunca tuvieron de sus propios padres, porque efectivamente es un tabú, es un tabú. Y en la etapa de la adolescencia, a los chiquilines muchas veces prefieren hablar con referentes importantes para ellos que con su padre y su madre, no por falta de confianza, sino por la propia etapa de la vida que están viviendo. Por tanto, tiene que haber una alianza muy fuerte entre la familia y la institución educativa. Es así, no va en desmedro. Muchísimas gracias, Mariela. No, de nada, un gusto. Gracias, muy amable. Allí estaba entonces la palabra de Mariela Mazzotti esta mañana, hablando de estos temas que obviamente están en la actualidad en la agenda informativa.